Hay pueblos que construyen pirámides, esculpen monumentos, graban su legado en piedra. Y luego, están aquellos que eligieron el silencio, que no necesitaron templos ni murallas para sobrevivir, que habitaron la tierra sin dominarla, que vivieron en armonía sin levantar estructuras que desafiaban al cielo. Los Tivonegues fueron así, invisibles para los ojos que solo saben ver ruinas, pero imprescindibles para entender el origen del Caribe. Fueron los primeros. Llegaron antes que los taínos, antes que los caribes, antes que cualquier relato con nombre propio. Vinieron desde lejos, quizás por mar, quizás por tierra firme, buscando alimento, abrigo y tiempo. Se establecieron en las cuevas, en las costas, en los valles. Y desde ahí, comenzaron a construir una forma de vida tan sutil que la historia casi no supo cómo narrarla. Y tal vez por eso fueron borrados. No porque no hayan existido, sino porque no encajaban. Porque su cultura no respondía al patrón dominante, sin grandes jerarquías, sin arquitectura monumental, sin conquistas épicas. Pero, ¿qué pasa cuando el legado no se mide en piedra, sino en permanencia? ¿Y si la civilización que menos ruido hizo fue, en realidad, la que más tiempo habitó estas tierras? Los Tivonegues fueron llamados arcaicos, primitivos, recolectores sin arte ni religión. Palabras frías, cargadas de juicio. Palabras escritas por quienes buscaban héroes y enemigos, pero no comprendían la vida silenciosa. Existe una posibilidad real de que no seamos adecuados el uno para el otro si buscas una historia llena de reyes, guerras y oro. Esta no es esa historia. Pero claro, si esto funciona, si estás dispuesto a observar con otros ojos, podrías descubrir que el origen del Caribe está hecho más de conchas, cenizas y huesos que de coronas y espadas. Los Tivonegues no desaparecieron por completo. Su memoria quedó atrapada en las cuevas, en las costras de cal de los abrigos rocosos, en las herramientas de piedra, en los restos de fogatas que aún laten bajo la tierra. Y quizá, también, en el ADN de miles de personas que hoy caminan por el Caribe sin saber que llevan dentro una herencia más antigua que cualquier frontera. Pero esa historia, la verdadera, ha permanecido oculta. No porque sea débil, sino porque es sutil. No porque no importe, sino porque incomoda. Porque nos obliga a mirar más allá del mito del conquistador y del indígena clásico, para aceptar que hubo pueblos que simplemente existieron, y eso fue suficiente. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En algún momento indescifrable del pasado remoto, mucho antes de que los nombres taíno o Caribe tuvieran algún sentido, llegaron los primeros humanos al archipiélago del Caribe. No dejaron mapas, no tallaron inscripciones, no grabaron sus fechas en tablillas, pero dejaron algo mucho más valioso, su presencia. La evidencia está dispersa, enterrada en capas de conchas, en puntas de flecha, en restos de fogatas que aún respiran carbón. Y esas huellas pertenecen, en su mayoría, a ellos, a los Tivonegues. Pocos pueblos han sido tan antiguos y a la vez tan ignorados. Según los rastros arqueológicos, los Tivonegues comenzaron a poblar las islas del Caribe hace más de 4,000 años. Algunos estudios apuntan a que pudieron haber llegado desde la región de América Central o desde la cuenca del Orinoco, desplazándose lentamente, siguiendo ríos, explorando costas, cruzando brazos de mar en canoas rudimentarias. Su mundo era distinto, sin grandes asentamientos, sin agricultura sistemática, sin la necesidad de imponer su voluntad sobre la naturaleza. ¿Y si el verdadero avance no siempre fue dominar la tierra, sino aprender a convivir con ella? No conocemos sus nombres propios. Ninguno de sus cantos fue registrado. Ningún rostro fue dibujado por su propia mano. Todo lo que sabemos de ellos nos llega desde fuera, desde los que vinieron después, desde los que excavaron su historia como si desenterraran fósiles en lugar de vidas. Existe una posibilidad real de que nunca sepamos cómo se llamaban entre ellos. Y eso duele. Pero claro, si esto funciona, si aprendemos a leer sus silencios, podríamos entender lo esencial que fue su paso por estas tierras. La arqueología los ha clasificado como parte de la cultura arcaica precerámica. Vivían en pequeños grupos nómadas o seminómadas, cazando mamíferos pequeños, pescando en la costa, recolectando frutos, mariscos y raíces. Estaban donde estaba la vida, y se movían con ella.
Sus herramientas eran simples, raspadores de piedra, cuchillos, martillos de coral, lanzas hechas con lo que ofrecía el entorno. No usaban cerámica, al menos en sus primeros siglos, lo que para muchos investigadores antiguos fue una señal de atraso. Pero ¿quién decide qué es evolución y qué no lo es? ¿Es menos avanzado quien no necesita más de lo esencial para vivir? Los primeros rastros de su presencia se han encontrado en cuevas de Cuba, La Española, Jamaica y otras islas de las Antillas Mayores. Allí vivían, dormían, cocinaban, hacían rituales sencillos. Allí nacían y morían. Y aunque sus huellas sean humildes, su legado es monumental. Fueron los primeros en establecer una relación humana con ese territorio fragmentado que hoy llamamos Caribe. Fueron los pioneros, los exploradores del vacío, los que se atrevieron a habitar un mundo hecho de mar y roca. Y sin embargo, han sido invisibilizados. Los historiadores durante siglos apenas los mencionaron. Cuando lo hicieron, fue con palabras frías, pretaínos, cazadores-recolectores rudimentarios, fase inicial. Como si fueran una antesala, un borrador de lo que vendría después. Pero los Tibonegues no fueron un borrador. Fueron una historia completa que simplemente no encajaba con la narrativa colonial ni con los estándares de civilización impuestos desde fuera. ¿Y si los pasamos por alto porque no gritaban su existencia como otros pueblos? ¿Y si su silencio fue interpretado como debilidad cuando en realidad era sabiduría? Hoy, cada herramienta encontrada, cada concha partida, cada capa de ceniza enterrada, es un fragmento de una historia que todavía estamos aprendiendo a contar. Una historia sin héroes con nombres grabados, pero llena de humanidad, de ingenio, de adaptación. Y así comienza el relato de los Tibonegues, en lo profundo del tiempo, cuando el Caribe no era mapa, ni frontera, ni paraíso turístico, sino un lugar salvaje y vasto, esperando a ser habitado por los primeros soñadores. Imagínalos por un momento, no en piedra ni en mármol, no como estatuas ni como reyes de leyenda. Imagina a los Tibonegues al amanecer, junto a una playa tranquila, donde el sonido del mar no es ruido, sino reloj. Un grupo pequeño, silencioso, metódico. Mientras unos recogen mariscos entre las rocas húmedas, otros limpian redes tejidas con fibras naturales. Un niño observa cómo su madre enciende el fuego con paciencia. No hay templos, no hay ciudades, no hay discursos, solo vida. Esa era la civilización Thiboney. Lo que para otros pueblos fue considerado primitivo, para ellos era suficiente. No vivían acumulando bienes. No construían para dominar. No plantaban monumentos que compitieran con la naturaleza. Vivían con ella, no sobre ella. Cazaban solo lo necesario. Pescaban con conocimiento del ciclo lunar. Recolectaban sin agotar. Y si eso no era pobreza cultural, sino una forma profunda de sabiduría que hoy hemos olvidado por completo, los Tibonegues organizaban sus días en función de la luz, las mareas, las estaciones. Sabían qué frutos maduraban en qué mes. Sabían leer el movimiento de los peces y reconocer el canto de las aves. No tenían calendarios, pero dominaban el tiempo mejor que muchos que vinieron después. Existe una posibilidad real de que hayamos confundido el ruido con el avance y el silencio con el atraso. Pero claro, si esto funciona, si abrimos el corazón a otros modos de vida, entenderemos que vivir bien no siempre significa vivir más rápido ni más alto. Sus refugios eran modestos, cuevas en formaciones naturales, o viviendas hechas con ramas, hojas de palma y barro. Siempre cerca del agua, siempre cerca de los recursos. No había necesidad de muros, ni de fortificaciones, porque su vida no giraba en torno al conflicto, giraba en torno a la adaptación. Y sin embargo, esto no significaba que fueran ingenuos. Su conocimiento del entorno era profundo. Sabían tratar heridas con plantas. Usaban tintes naturales para marcar objetos o cuerpos. Dominaban herramientas básicas, puntas de piedra, raspadores, agujas de hueso. Cada objeto tenía su función. Nada era decorativo. Nada era innecesario. Todo tenía un propósito. ¿Qué nos dice eso sobre su forma de pensar? ¿No es también eso una forma de ingeniería, aunque no encaje en nuestras definiciones modernas? Y quizás lo más notable, sobrevivieron durante milenios. Los Tibonegues no aparecieron y desaparecieron en una generación. Se mantuvieron durante siglos, adaptándose a cambios climáticos, desplazamientos migratorios, presión de nuevos pueblos. No resistieron con guerras, resistieron con flexibilidad, con persistencia, con inteligencia. Y aún así,
fueron llamados arcaicos, como si fueran un ensayo mal logrado de algo mejor, como si fueran un vestigio que debía ser superado. Pero, ¿y si no estaban en la escala de evolución que la historia les impuso? ¿Y si su forma de vivir no era un error, sino una elección consciente? Tal vez no tenían jerarquías rígidas porque no las necesitaban. Tal vez no construyeron templos porque todo su entorno ya era sagrado. Tal vez no desarrollaron una religión organizada porque entendían que lo divino estaba en el mar, en la luna, en la cueva donde se nacía y se moría. Tal vez su simplicidad era una forma de libertad. La vida cotidiana de los Thiboneyes no fue una espera pasiva del futuro. Fue una forma completa de habitar el presente. Y eso, en un mundo obsesionado con avanzar, sigue siendo una lección que aún no hemos aprendido. Para los Thiboneyes, la tierra no era un recurso. Era un hogar, un ser vivo, una madre. Y el mar era mucho más que un espacio líquido entre islas. Era un camino, un proveedor, un dios con humor cambiante. No se apropiaban de estos elementos. No los dividían, no los vendían, no los explotaban. Vivían dentro de ellos, en armonía. No por romanticismo, sino por instinto, porque sabían que no se puede habitar lo que se destruye. Su economía no estaba basada en la acumulación. No había almacenes, ni excedentes, ni obsesión con el futuro. Su día comenzaba con la necesidad inmediata. ¿Qué comer hoy? ¿Qué recolectar? ¿Qué pescar? ¿Qué curar? Y desde allí, nacía la actividad. Los hombres solían salir al amanecer, con herramientas simples pero precisas, lanzas con puntas de piedra o coral, anzuelos hechos de hueso o espinas, redes tejidas a mano con fibras de palmas. Se desplazaban por la costa, atentos a las señales, las corrientes, el color del agua, el movimiento de los peces. Algunos usaban pequeñas canoas para recorrer lagunas y bahías. Otros preferían sumergirse directamente, como parte del mar. ¿Puedes imaginar vivir con esa sensibilidad, esa conexión instintiva con cada ola? ¿Qué se sentiría depender no de un reloj, sino del ritmo de la marea? Las mujeres y los niños, mientras tanto, recolectaban frutas, raíces comestibles, insectos, semillas. Aprendían desde pequeños a distinguir lo venenoso de lo nutritivo, a leer el lenguaje de los árboles, a seguir huellas sutiles en la tierra húmeda. La caza de animales pequeños también formaba parte del día, roedores, aves, tortugas. Pero nunca en exceso, nunca para almacenar, solo lo que el grupo necesitaba, porque el exceso era visto como desequilibrio, y el desequilibrio, como amenaza. No sembraban como los taínos o los mayas, no cultivaban grandes campos, pero eso no los hacía ignorantes. Al contrario, conocían los ciclos naturales de plantas silvestres, sabían en qué temporada aparecían ciertos frutos, sabían mover sus campamentos si una zona se agotaba, sabían escuchar lo que la tierra decía. Y si nuestra obsesión por modificar el entorno fuera, en realidad, un síntoma de desconexión, ¿qué pasaría si dejáramos de dominar y volviéramos a convivir? Las cuevas eran sus espacios favoritos, no solo como refugio, sino como lugar sagrado. Allí dormían, cocinaban y posiblemente realizaban sus rituales. Las paredes de algunas cuevas aún conservan marcas, dibujos abstractos, manchas de pigmentos. ¿Qué querían decir? ¿Eran calendarios? ¿Historias? ¿Mapas? Nadie lo sabe con certeza, pero están ahí, persistentes, como un susurro de un tiempo que aún no se ha ido. Existe una posibilidad real de que hayamos sobrevalorado la idea de civilización como construcción material y subestimado el valor de la convivencia silenciosa. Pero claro, si esto funciona, si entendemos que la verdadera sabiduría puede estar en la sostenibilidad y no en la expansión, entonces los Thiboneyes no serán un pueblo atrasado, sino adelantado a nuestro tiempo. La tierra y el mar eran sus padres, sus templos, sus límites y sus aliados. Vivir de ellos era un arte. Vivir con ellos, una filosofía. Y ese arte, esa filosofía, sigue latiendo bajo cada ola, cada hoja, cada piedra que tocaron. A historia, nos han dicho, se mide en piedras, en templos que desafían el tiempo, en pirámides que apuntan al cielo, en fortalezas, caminos, ciudades. Nos enseñaron que lo que no deja rastro, no existió. Que sin murallas, sin esculturas, sin inscripciones grabadas en roca, una cultura no tiene valor histórico. Pero, ¿y si esa lógica está equivocada desde el principio? Los Thiboneyes desafiaron esa idea.
no porque quisieran hacerlo, sino porque su forma de vivir, tan profundamente arraigada en el entorno, no necesitaba tallarse en mármol para ser real. Vivían entre conchas, cuevas, árboles y ríos, y eso era suficiente. Hoy, cuando los arqueólogos excavan los sitios donde vivieron los Thiboneyes, no encuentran templos, no encuentran murallas, encuentran silencio, capas y capas de tierra mezcladas con restos de huesos de peces, conchas partidas, herramientas simples, fogatas extinguidas hace siglos, algunas con marcas de carbón, otras con rastros de pigmentos, y a veces, si hay suerte, algún objeto más elaborado, un colgante, una cuenta tallada, una punta de lanza perfectamente equilibrada. ¿Y si cada uno de esos fragmentos fuera un capítulo que aún no sabemos leer? Sus viviendas eran efímeras, construidas con materiales que se desintegraban con el tiempo, ramas, fibras, barro, hojas. Por eso casi no quedan restos visibles. Pero eso no significa que no existieran. Significa que eligieron una vida ligera. Una vida que no dejaba cicatrices en la tierra. Una vida que respetaba los ciclos, que no pretendía eternizarse en estructuras, sino fluir como el agua entre las piedras. ¿Qué nos dice eso sobre nosotros? ¿Por qué sentimos la necesidad de dejar huellas visibles a toda costa? Las cuevas fueron su archivo natural. Algunas contienen restos humanos, enterramientos primitivos. Otras, signos grabados en las paredes. Líneas, círculos, formas que podrían haber sido símbolos. O simplemente arte. Es imposible saberlo del todo. Pero están ahí, resistiendo. Y el hecho de que aún podamos verlos hoy, milenios después, es testimonio de su permanencia silenciosa. Existe una posibilidad real de que los Thiboneyes eligieran no dejar monumentos porque su templo era el paisaje mismo. Pero claro, si esto funciona, si aprendemos a leer el vacío como una forma de presencia, entonces cada cueva, cada concha, cada objeto simple, será una página escrita con paciencia ancestral. Los museos no están llenos de reliquias Thiboneyes. Su legado no cabe en vitrinas. No se exhibe en visitas guiadas con audioguía. Está esparcido. Está en las capas del suelo, en los nombres que aún usamos sin saber su origen, en la forma en que ciertas comunidades costeras aún se relacionan con el mar. Está en lo que no vemos, en lo que no supimos buscar. Tal vez por eso fueron tan ignorados por los historiadores. Porque no ofrecían la épica fácil. Porque no encajaban en el molde del gran pueblo ancestral, que deja ruinas impresionantes. Pero los Thiboneyes no buscaban impresionar. Buscaban existir. Y lo hicieron. Durante miles de años. Sin guerras expansivas. Sin imponer su cultura a otros. Sin destruir para construir. Y eso, es una huella mucho más difícil de borrar. Durante mucho tiempo se repitió que los Thiboneyes no tenían arte. Que su cultura era demasiado simple para generar símbolos, imágenes o expresiones estéticas. Que eran un pueblo funcional, pero vacío de espiritualidad, de rito, de sentido. Y esa afirmación, tan categórica como cómoda, fue aceptada sin protestas. Hasta que las piedras comenzaron a hablar. En algunas cuevas de Cuba, de la Española y de otras islas donde habitaron, se han encontrado signos. No grandes murales ni figuras detalladas. No escenas de caza ni de dioses con nombres y mitos. No, lo que los Thiboneyes dejaron fue más sutil, más abstracto, más desconcertante. Líneas onduladas, espirales, marcas circulares, formas que desafían la lógica visual moderna. ¿Y si esas formas eran su manera de comunicarse con lo invisible? ¿Y si eran símbolos del tiempo, del agua, de los sueños? No tenemos una clave. No hay un diccionario. Nadie puede decir con certeza qué significaban. Pero su repetición en distintos espacios, su ubicación precisa en las paredes más profundas o en los techos ocultos de ciertas cuevas, indica algo más que azar. Algo intencional. Algo ritual. Existe una posibilidad real de que esas marcas sean una forma de arte no figurativo, un lenguaje que no necesita representación para ser poderoso. Pero claro, si esto funciona, si nos permitimos mirar sin imponer nuestro código visual, podríamos estar frente a una de las expresiones más antiguas de espiritualidad en el Caribe. No eran escultores, no eran pintores al estilo europeo, pero sus manos dejaron huellas, huellas que quizás no buscaban ser vistas por todos, sino solo por quienes sabían cómo mirar. Tal vez eran mapas para iniciados, tal vez eran signos de paso, tal vez eran palabras que no usaban voz,
También se han encontrado objetos ornamentales. Colgantes hechos con hueso, con dientes de animales, con piedras pulidas. A veces tallados. A veces pulidos hasta parecer casi joyas. ¿Quién los usaba? ¿Para qué? ¿Eran símbolos de estatus? ¿Amuletos? ¿Ofrecimientos a los espíritus? Todo lo que tenemos son fragmentos. Piezas de un rompecabezas sin imagen guía. Pero eso no significa que no haya arte. Significa que su arte no buscaba durar, sino transformar. Y tal vez ahí está la clave. Porque en un mundo donde lo artístico suele ser lo visible, lo grandioso, lo decorativo, los Thiboneyes nos obligan a reconsiderar todo. Su arte parece oculto, íntimo, hecho no para ser admirado, sino para ser sentido, para marcar un espacio, un instante, una conexión con algo que no puede nombrarse. Tal vez por eso fueron catalogados como carentes de arte. Porque sus obras no servían a la mirada colonial. Porque no eran trofeos, ni representaciones de poder. Eran puentes. Puentes entre el cuerpo y la tierra, entre la piedra y el alma, entre el silencio y el significado. Y eso es arte en su forma más pura. Durante siglos, los Thiboneyes caminaron solos. Sus pisadas marcaron los primeros senderos del Caribe, sus manos encendieron los primeros fuegos, sus ojos fueron los primeros en mirar la luna desde una cueva. Pero el tiempo, como el mar, nunca se queda quieto. Nuevas olas traen nuevas historias. Y entonces, llegaron ellos, los taínos. No fue una invasión. No fue una conquista violenta, al menos no en sus comienzos. Fue un encuentro. O tal vez, una serie de encuentros. Poco a poco, desde el sur, desde las desembocaduras del Orinoco, desde las bocas del Amazonas, los pueblos arahuacos comenzaron a ascender hacia las Antillas. Y con ellos llegó algo nuevo, la agricultura, la alfarería, las aldeas organizadas, las creencias con dioses definidos, la ceremonia como eje de la vida. Eran distintos. Y los Thiboneyes lo sabían. Los taínos traían consigo una cosmovisión que reinterpretaba el paisaje. No solo lo habitaban, lo transformaban. Cultivaban yuca, construían bohíos, organizaban cacicazgos. Tenían jerarquías, roles fijos, estructuras políticas. Tenían deidades con nombres, templos abiertos al cielo, rituales complejos. Y si los Thiboneyes, al verlos llegar, sintieron que el mundo que conocían empezaba a tambalearse, la arqueología no ofrece una única respuesta. En algunos lugares parece haber coexistencia. En otros, desplazamiento. En otros, fusión. Hay sitios donde los restos de herramientas thiboneyes y taínas aparecen juntos, en las mismas capas de tierra. Eso sugiere algo más que choque, sugiere contacto, intercambio, aprendizaje, pero también hay señales de abandono, de cuevas que fueron habitadas y luego desocupadas, de rutas que se modificaron. Existe una posibilidad real de que los thiboneyes no fueran simplemente reemplazados, sino que decidieran ceder, mezclarse, observar o desaparecer lentamente. Y esa es una de las tensiones más poderosas de esta historia. Porque los libros nos enseñan a pensar en términos de conquista. Uno gana, otro pierde. Uno se impone, el otro desaparece. Pero la vida no siempre funciona así. A veces, dos mundos se tocan sin estallar. A veces se contaminan. A veces, lo que uno ofrece, el otro necesita. Y lo que uno respeta, el otro aprende a admirar. ¿Los thiboneyes adoptaron prácticas taínas? ¿Aprendieron a sembrar? ¿A hacer cerámica? ¿A crear aldeas más estables? Tal vez sí. Los taínos aprendieron de los thiboneyes a leer el mar, a pescar con otras técnicas, a moverse con ligereza. Tal vez también. Pero claro, si esto funciona, si dejamos de mirar el pasado con los lentes del conflicto constante, podríamos entender que la historia también se escribe en los matices, en los silencios entre una cultura y otra. Y aún así, algo se perdió, porque con el avance taíno, la identidad thiboney comenzó a diluirse. No porque fuera débil, sino porque era otra cosa, menos estructurada, menos visible, más intuitiva, en un mundo que empezaba a construirse en torno a lo organizado, lo fijo, lo jerárquico. Los thiboneyes eran como el agua, difíciles de atrapar. Pero no desaparecieron por completo. Algunos se integraron, otros resistieron, y otros, simplemente, se fueron, a lugares más lejanos, más inhóspitos, tal vez a donde nadie más quisiera ir.
porque su forma de vivir no cabía en aldeas con caciques ni en sistemas agrícolas estables, porque su templo era la cueva, su altar el fuego sencillo, su ley el silencio. Y aunque el relato dominante diga que fueron absorbidos, la verdad es que aún hoy, sus rastros están ahí, entre los pliegues del mundo taíno, como una raíz más antigua que sigue alimentando, aunque ya nadie la vea. 1492, el año que marcó el inicio del colapso para tantos pueblos en el continente americano. El año en que el mar, que durante milenios había sido puente, se convirtió en frontera, en amenaza, en invasión. Cristóbal Colón pisa tierra caribeña y declara que ha descubierto un mundo que ya estaba profundamente habitado. Los taínos lo reciben. Los caribes lo desafían. Pero, ¿y los tiboneyes? Aquí comienza la sombra. Para ese momento, gran parte del territorio que una vez habitaron los tiboneyes ya era dominio taíno. La lengua, las costumbres, los cacicazgos y la agricultura habían tejido un nuevo orden. Los tiboneyes, según la narrativa tradicional, ya no existían. Pero ¿puede una civilización simplemente evaporarse sin dejar una sola palabra, un último grito, una última mirada? ¿Y si la historia oficial no los vio, porque no supo dónde mirar? En algunos rincones de Cuba, de Jamaica y de otras islas, los documentos coloniales mencionan grupos que no encajaban del todo con el patrón taíno. Grupos más dispersos, que vivían en cuevas, que pescaban en silencio, que rehuían el contacto. Algunos cronistas los llamaron bohíos salvajes, indios primitivos, recolectores sin Dios. Pero esas descripciones, aunque cargadas de prejuicio, parecen resonar con lo que sabemos de los tiboneyes. Existe una posibilidad real de que algunos sobrevivientes aún respiraban cuando los primeros europeos llegaron. Pero claro, si esto funciona, si conectamos las pistas dispersas, podríamos estar ante la prueba de que la extinción total fue un mito útil, no un hecho comprobado. Porque admitir que los tiboneyes aún existían era incómodo. Era reconocer que había un pueblo que no encajaba ni en el molde del noble salvaje ni en el del enemigo feroz. Un pueblo que no se aliaba ni se oponía. Un pueblo que simplemente no jugaba el juego. Y en un sistema basado en la conquista y la conversión, eso era insoportable. Así que la historia los ignoró. Tal vez fueron esclavizados junto con otros. Tal vez murieron en las primeras epidemias. Tal vez escaparon a los rincones más olvidados de las islas. O tal vez, y esto es lo más inquietante, siguieron existiendo durante años, invisibles, mezclados, confundidos, resistiendo sin llamar la atención, como lo habían hecho durante siglos. Y eso plantea una pregunta brutal. ¿Cuántas otras civilizaciones hemos dado por desaparecidas, simplemente porque no encajaban en nuestras categorías? Porque mientras todos miraban a los caciques, a los rebeldes, a los que empuñaban armas o hablaban con sacerdotes, nadie miraba a las cuevas. Nadie buscaba en la orilla más silenciosa de la isla. Nadie escuchaba a los que no hablaban su idioma ni buscaban poder. Y ahí, tal vez, estaban ellos, los últimos tiboneyes, sin templos, sin dioses imponentes, sin banderas que defender, solo conchas, redes, fuego, memoria, como siempre, y quizá ese fue su mayor acto de resistencia, no desaparecer en batalla, sino diluirse en el paisaje, en la tierra, en el silencio que nunca dejaron de habitar. Durante mucho tiempo, los tiboneyes fueron una simple nota al pie, una sombra previa a la luz brillante del mundo taíno, un nombre dicho con desdén por arqueólogos del siglo XIX, con descendencia por cronistas coloniales y desprecio silencioso por libros escolares. Se les llamó arcaicos, rudimentarios, precerámicos, como si esas palabras los redujeran a una especie de humanidad incompleta. Pero aquí hay una verdad incómoda: los tiboneyes no fueron olvidados por accidente. Fueron invisibilizados a propósito. La historia oficial, escrita por vencedores, organizada por cronistas europeos y repetida durante siglos, tenía sus prioridades. Había que exaltar lo que fuera fácil de clasificar, los pueblos con jerarquías, con ritos grandiosos, con construcciones visibles. Lo demás no importaba. ¿Y si lo que hoy consideramos irrelevante fue en realidad una decisión editorial del poder? ¿Quién decidió que valía la pena recordar y que era mejor enterrar para siempre? Los tiboneyes no dejaron códices, no construyeron pirámides, no desafiaron a los conquistadores en campo abierto. Pero sí dejaron restos, evidencias arqueológicas,
presencias tangibles en el suelo, en las cuevas, en los huesos. El problema fue que nadie quiso escuchar lo que esas evidencias decían, porque lo que decían no servía al relato heroico. No encajaba en la narrativa binaria de civilizados vs salvajes. Y entonces, ocurrió algo aún más perverso: los convirtieron en un umbral, en un pueblo de transición, en una antesala, como si su existencia solo sirviera para preparar el terreno a los verdaderos protagonistas. Existe una posibilidad real de que los hayamos estudiado, sí, pero sin intención de comprenderlos, solo para medir su distancia con lo que vino después. Pero claro, si esto funciona, si cambiamos el foco, si dejamos de buscarlos como piezas faltantes de otro rompecabezas, podríamos comenzar a verlos por lo que realmente fueron, los fundadores de todo. Y entonces aparece otra pregunta dolorosa: ¿cuántos otros pueblos han sido tratados igual? Porque los Tivonegues no son el único caso, pero sí uno de los más extremos, porque su silencio se convirtió en excusa para negarles humanidad. Y eso es lo que duele, porque en ese proceso de invisibilización, no solo se borró su historia, se borró también su valor. Hoy, muy pocos saben siquiera pronunciar su nombre. Menos aún podrían señalar en un mapa dónde vivieron. Y casi nadie sabría decir qué comían, cómo pescaban, qué rituales hacían. Pero, ¿y si esa ignorancia no es nuestra culpa, sino el resultado de un plan silencioso, de una pedagogía del olvido que aún hoy seguimos repitiendo sin darnos cuenta? Y si eso es cierto, entonces algo tiene que cambiar. Porque tal vez no podamos recuperar todos los fragmentos. Tal vez nunca sepamos cómo se llamaban a sí mismos, qué soñaban, qué temían. Pero si podemos dejar de repetir el mismo error, si podemos dejar de mirar el pasado solo a través de los ojos de quienes lo conquistaron, si podemos contar la historia desde abajo, desde las conchas, desde el humo, desde el hueso anónimo que un día fue alguien. Porque la historia no solo se descubre, también se decide. Y ya es hora de decidir ver lo que durante siglos nos enseñaron a ignorar. La tierra no olvida. Aunque las palabras desaparezcan, aunque los nombres se diluyan, aunque las culturas sean borradas de los libros, la tierra sigue guardando. Como un archivo profundo y silencioso, espera. Espera a que alguien escarbe, no solo con herramientas, sino con preguntas. Espera a que alguien no busque oro, ni tumbas, ni tesoros, sino huellas. Y ahí están, aún hoy, esperando. En las últimas décadas, la ciencia ha comenzado a hablar el lenguaje que los Tivonegues dejaron sin escribir. Desde la arqueología hasta la genética, desde la geología hasta la antropología forense, múltiples disciplinas han comenzado a reconstruir lo que la historia quiso enterrar. Y lo que están encontrando es tan poderoso como perturbador. Restos óseos en cuevas del occidente cubano, herramientas en capas profundas de tierra en Jamaica, fragmentos de fogatas cubiertos por siglos de sedimento en la Española. Cada hallazgo, por pequeño que sea, abre una ventana, no hacia la leyenda, sino hacia lo real. ¿Y si todos esos fragmentos que se ignoraron por siglos ahora se vuelven piezas fundamentales de la historia caribeña? ¿Cuánto puede cambiar una narrativa con solo un hueso, una concha, una cicatriz de fuego en una piedra? Los estudios de ADN también han comenzado a dar respuestas sorprendentes. En ciertas poblaciones rurales de Cuba, se han detectado trazas genéticas que no provienen ni de África, ni de Europa, ni siquiera de pueblos taínos en su forma más conocida. Son rastros antiguos, muy antiguos, coinciden, en tiempo y forma, con lo que se espera de los antiguos pobladores arcaicos del Caribe. Coinciden, con los Tivonegues. Existe una posibilidad real de que sus descendientes caminen entre nosotros, sin saberlo, sin que nadie los haya reconocido jamás como herederos de una de las civilizaciones más antiguas del Caribe. Pero claro, si esto funciona, si dejamos de buscar solo en los museos y empezamos a escuchar a las comunidades vivas, podríamos descubrir que el legado Thiboney no se mide en ruinas, sino en sangre, en gestos, en memoria corporal. También están las prácticas, algunas técnicas de pesca artesanal, algunas formas de preparar conchas, algunos modos de encender fuego o recolectar ciertos frutos aún persisten en rincones del Caribe donde nunca llegaron los hoteles ni las ciudades. No hay documentos, pero hay costumbre, y a veces, la costumbre es más resistente que cualquier crónica. En ciertas comunidades, aún hay quienes hablan de los antiguos que vivían en cuevas, de los que pescaban sin redes, de los primeros. Nadie los llama Thiboneyes, porque ese nombre es impuesto, pero la memoria oral los reconoce.
como sombras buenas, como abuelos primitivos, como los que estuvieron antes de todo. Y entonces, algo cambia. La historia ya no es pasado. Se vuelve presente. Se vuelve tuya. Porque si ellos aún viven en los cuerpos de otros, si su forma de ver el mundo aún palpita en ciertos gestos, en ciertos silencios, en ciertos rituales mínimos, entonces no se han ido. Entonces, sobrevivieron. Y tal vez, solo tal vez, están esperando que por fin los miremos sin desprecio, que los nombremos con dignidad, que les devolvamos el lugar que nunca debieron perder. Porque la tierra no olvida. Pero tú sí puedes elegir recordar. Durante siglos, fueron apenas un susurro, una palabra dicha con indiferencia en los márgenes de los libros. Thiboney, ese pueblo primitivo, esos recolectores arcaicos, esos que no dejaron templos. Y sin embargo, hoy, después de todo lo que hemos descubierto, se hace imposible seguir repitiendo esa mentira. Porque lo que parecía ausencia, era presencia ignorada. Y lo que parecía extinto, está comenzando a florecer. Sí, los Thiboneyes están resurgiendo. No como una civilización intacta, no como un pueblo detenido en el tiempo, sino como una memoria viva. Una verdad que se niega a quedarse enterrada. Desde la ciencia, desde la arqueología, desde las comunidades, desde las voces nuevas que se atreven a cuestionar la historia oficial, está emergiendo una narrativa distinta. Más justa, más profunda, más humana. En Cuba, universidades y centros de investigación están replanteando los modelos históricos. Ya no hablan de pueblos sin cultura, sino de complejidades ignoradas. Se rescatan sitios arqueológicos que antes se consideraban menores. Se analizan herramientas, huesos, fogatas, con otra mirada. Y si todo aquello que durante años fue clasificado como irrelevante resulta ser la clave para entender el inicio mismo del Caribe, en algunas zonas rurales, personas que nunca estudiaron historia comienzan a reconocerse en esos rastros. No tienen apellidos famosos, ni árboles genealógicos gloriosos, pero tienen memoria. Tienen formas de vida que resisten al tiempo. Tienen costumbres heredadas que coinciden, misteriosamente, con lo que sabemos de los Thiboneyes. No lo hacen para recuperar poder. Lo hacen para recuperar dignidad. Existe una posibilidad real de que el mayor acto de justicia que podemos hacer hoy no sea descubrir ruinas, sino escuchar a los que aún conservan la raíz del relato. Y también está el lenguaje, el discurso, la forma en que hablamos de ellos. Ya no se puede seguir diciendo que eran pobres, simples, carentes de religión o arte. Eso no es solo falso, es violento, porque perpetúa la idea de que lo valioso es solo lo visible, lo monumental, lo europeo en su lógica. Pero los Thiboneyes nos enseñan otra cosa, que hay riqueza en el silencio, belleza en lo mínimo, sabiduría en lo que no necesita imponerse. Y entonces surge una pregunta nueva, una que ya no se lanza al pasado, sino al presente. ¿Qué vas a hacer tú con esta historia? Porque ahora que la conoces, ya no puedes fingir que no existe. Ya no puedes repetir lo que te dijeron sin cuestionarlo. Ya no puedes mirar el Caribe como un lugar solo de playas y turistas. Es un lugar sagrado, un espacio ancestral, un territorio que fue primero habitado por aquellos que sabían escuchar al mar sin intentar dominarlo. Pero claro, si esto funciona, si esta historia se quedó en ti, si encendió algo, si removió lo que estaba dormido, entonces tal vez los Thiboneyes no están regresando. Tal vez nunca se fueron. Tal vez solo necesitaban que alguien los recordara con respeto. Y ahora, por fin, lo estás haciendo. Así termina nuestro viaje, pero no su historia. Porque los Thiboneyes no fueron un borrador de lo que vino después. No fueron un error evolutivo. No fueron una sombra sin voz. Fueron raíz. Fueron inicio. Fueron silencio profundo en un mundo que aún no sabía hablar. Nos enseñaron que se puede habitar sin destruir. Que se puede vivir sin dominar. Que se puede dejar huella, sin levantar murallas. Su legado no está en templos. Está en la tierra. En las conchas. En el humo leve de una fogata que aún arde en algún rincón olvidado del Caribe. Nos preguntamos durante siglos si aún existían. Y ahora la respuesta es otra. ¿Y si nunca dejaron de estar, y fuimos nosotros quienes dejamos de verlos? Existe una posibilidad real de que esta historia no se repita. Que los nombres silenciados no vuelvan a ser ignorados. Pero claro, si esto funciona, si te tocó, si te hizo pensar, si te hizo dudar de lo que creías saber, entonces no es solo historia. Es memoria. Es justicia.
Es reencuentro. Y tal vez, también es futuro.